En el enfoque gramatical para la enseñanza de la expresión escrita, el enseñante deberá tener un conocimiento sólido de la gramática de la lengua objetivo, incluyendo su sintaxis, morfología, léxico y ortografía. Asimismo, deberá estar familiarizado con las corrientes gramaticales que le dan sustento a este enfoque, ya sea a través del modelo textual o del modelo oracional. Asimismo, el enseñante deberá ser capaz de explicar de forma clara y precisa los conceptos gramaticales a través de ejemplos y de prácticas mecánicas y abiertas en la que los alumnos pongan en ejecución lo aprendido en contextos mucho más amplios y más situados. En cuanto a los alumnos, se espera que ellos logren un dominio mucho más amplio de los conocimientos gramaticales, pudiéndolos aplicar en contextos situados, es decir, que estos puedan mejorar su expresión tanto oral como escrita a través de las normas ortográficas, de sintaxis, de morfología y de léxico. Ok, este enfoque pedagógico tiene su origen en el ámbito escolar, específicamente en la enseñanza de la expresión escrita en la lengua materna, y posteriormente se adaptó y trasladó a la enseñanza de la escritura en una segunda lengua. La esencia de la enseñanza se centra en un conjunto de conocimientos gramaticales sobre la lengua, los cuales incluyen la comprensión de las reglas que la estructuran, su esencia, la organización, forma subyacente, entre otras más. Esta concepción pedagógica se nutre principalmente de la lingüística y la gramática, recibiendo influencias de diversas corrientes a lo largo de la historia. Se enmarca en una tradición de investigación gramatical que se remonta a la antigüedad griega y se extiende hasta la moderna lingüística. La trayectoria incluye contribuciones gramaticales latinos, la escolástica, los gramáticos de Port Royal, la lingüística comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto. Estrategias para enseñar bajo este enfoque. El primero sería en la clase. E inicia con el profesor explicando un ítem lingüístico. Es decir, que el profesor lo explica, se lee en el libro y esto se hace de una forma teórica. Luego se ponen ejemplos y los alumnos comprenden la explicación. Lo siguiente sería que inician las prácticas mecánicas. Los alumnos ejercitan el ítem nuevo en situaciones controladas y en pequeños contextos, es decir, con palabras y frases. Y por último, empezarían las prácticas abiertas, es decir, que los alumnos ejercitan el ítem en situaciones controladas, que vendrían siendo las redacciones, y en contextos más globales. Y por último, el profesor corrige los ejercicios y les hace saber la retroalimentación. Un ejemplo es con un modelo oracional. El profesor explica las estructuras de comparación y los adjetivos, comparativos y superlativos. Pone ejemplos con palabras y frases que se tienen que completar. Un ejemplo puede ser es mejor, peor que, es más, y después los alumnos completan una frase. Después describen algunas oraciones haciendo comparaciones entre los alumnos de la clase y los alumnos escriben una redacción sobre las vacaciones que tuvieron en su jornada y por último el profesor corrige la redacción, pero únicamente lo hace con la gramática del texto. Otro ejemplo sería con un modelo textual y aquí el profesor explica la estructura lógica del texto descriptivo, la ordenación espacial de arriba a abajo, de general a concreto, de izquierda a derecha y el uso de adverbios de lugar, dentro, fuera, debajo y locuciones que ordenan al discurso en el espacio, a la izquierda, en primer término, etc. Después, los alumnos leen algunos ejemplos de descripciones que utilizan estos recursos. Lo siguiente sería que completen algunos textos con las palabras anteriores. Acaban descripciones ya empezadas, transforman las descripciones y esto lo hacen para cambiar la ordenación entre otros puntos. Y por último, los alumnos escriben la descripción sobre un objeto en específico y utilizan los recursos lingüísticos brindados por el profesor anteriormente. Y después, el profesor corrige la redacción enfocándose solamente en la gramática. Así pues, pasamos a la estructura de este enfoque, la cual puede ser variada. Esto debido a que con anterioridad se buscaba manejar esta manera de enseñar al alumno
de tal forma en la cual se le daba pausado lo que era la escritura, la morfología, la sintaxis, lo que era la pragmática de la lengua escrita. Ahora se maneja de manera más holística y con la intención de que el alumno le sea más fácil digerir estos contenidos, dándoseles sin ningún orden específico y en favor a lo anterior dicho. Un ejemplo de cómo llevar a cabo esta dinámica es que el profesor le dé un ítem al alumno, ya sea una pequeña lectura, algún artículo, lo manipulen, lo comprendan en conjunto y posteriormente en un ambiente más controlado, ya sea en frases que completen las palabras, el alumno manipule este ítem y la información que se le ha brindado. Posteriormente, se le pide al alumno que haga una redacción, algún escrito, y para finalizar, el profesor solamente hace las correcciones pertinentes o las áreas de oportunidad que él vea en el alumno. Y por último, la idea básica en este enfoque es que para aprender a escribir, los alumnos tienen que dominar la lengua como tal, es decir, las reglas, la estructura, la organización, etc. Por lo tanto, los retos que se enfrentan en este nuevo enfoque es que solo ofrece un modelo lingüístico que suele corresponder al dialecto más hablado del alumno o al que tiene mayor difusión o importancia sociolingüístico. Por lo tanto, el alumno suele aprender solo las estructuras y un léxico más formal, más neutro, y por su parte la lengua coloquial, pues no, lo coloquial y vulgar no aparece. Asimismo, ellos aprenden lo que se supone que debe decirse, lo que es correcto, casi siempre tomando en consideración los libros de gramática y como tal la normativa de esta. Y esto para que el alumno sepa distinguir de lo que es correcto a lo que no es.